Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Les habla Amalia Pando y les doy la bienvenida a este informe especial de Cabildeo Digital. A pesar de lo que usted escuche, a pesar de lo que digan las encuestas, le aseguro que la victoria está cerca. Y así empieza este informe especial. La reinhabilitación, es decir, inhabilitado en 2 instancias. Estamos hablando de Evo Morales para postular a senador. Es otra victoria sobre el proyecto dictatorial que él representa. Victorias que se acumulan desde el 21F del año 2016 y que este 18 de octubre será la estocada final. Podemos decir que tiene sus días contados. Un editorial del Deber opina, en cambio, que el MAS está cerca de retornar al poder a la luz de una encuesta publicada el pasado domingo. Peor aún, teme que pueda ganar en primera vuelta por la dispersión del voto entre los demás partidos que no hicieron el mínimo esfuerzo por unirse. ¿A qué juegan?, se pregunta el influyente periódico cruceño. ¿A un pedazo de la torta o al retorno del MAS? Y luego les da con todo. Una clase política emborrachada por el egoísmo, la mezquindad, la irresponsabilidad y mucho de estupidez humana. Juan del Granado, exalcalde de La Paz y dirigente político del MSM, en otro artículo motivado por la misma encuesta, establece que ningún aspirante a la presidencia supera el 30%, que todos han disminuido en intención de votos y que la caída del MAS no la ha recogido ningún otro candidato. Hay liderazgos tan débiles como entusiasmo en los electores, dice. De momento ganan los indecisos. Gary Prado Arauz, abogado defensor del caso terrorismo, dice: adelante, la suerte está echada. Opina que, a diferencia de octubre del año pasado, en este octubre no existe el peligro masista. Si sobrepasa el 20% será un milagro. El MAS podría ser la primera minoría en el próximo Parlamento, pero son marginales y no tiene opción de alianzas postelectorales, asegura. Para Prado, lo importante es ir a votar. El destino de la patria y la nación boliviana está en nuestras manos, concluye. Juan del Granado, a su vez, considera que en la vereda democrática el objetivo es llegar al segundo lugar, para ir a la segunda vuelta. Volvemos al voto útil para impedir que vuelva el MAS. ¿Y la propuesta?, se pregunta. Parece no haber talla política para convocar a un nuevo momento y reclama la emisión de un voto con un mandato político. El Deber, a su vez, recuerda que la composición del Parlamento se define en primera vuelta y que el MAS volverá fácilmente a controlar el 50% de la Asamblea Nacional. Los que apuestan por la segunda vuelta podrían aspirar a tener el gobierno, pero no el poder.
Y a continuación avisora el apocalipsis. Será un presidente sin gobernabilidad, pero sí con mucha inestabilidad, marchas, bloqueos legislativos y callejeros, y escasa legitimidad de hecho, hasta que termine cayendo más temprano que tarde. Y es que esperan peras de los olmos. Después de leer el editorial del Deber, solo queda cortarse las venas. Sin embargo, está equivocado. No viene el apocalipsis, viene una gran victoria, aunque sea en segunda vuelta. Como afirma Prado Arauz, el resultado depende del voto ciudadano y coincido, tenemos que ir a votar para inclinar la balanza a favor de una opción democrática. Pedir unidad a los candidatos y partidos es pedir peras a los olmos. Sí, hay mezquindad y todo lo demás, pero también es cierto que responden a intereses diferentes. Unirlos para ganar y tener un gobierno desastroso y en permanente pugna interna no es una opción. Veamos qué pasa en el partido de Jeanine. Jeanine Áñez se ha convertido en un factor divisor de un mismo caudal electoral, factor inexistente en las anuladas elecciones de octubre del año pasado. Lanzó su candidatura aprovechando su condición de presidente transitoria. Alguien que la historia favoreció, que apareció de la nada en el vacío de poder dejado por Evo Morales. Tuvo 100 días de gloria en el cumplimiento de su mandato, pacificar el país y convocar a elecciones. Su partido, que no había conseguido ni el 5% en las elecciones del año pasado, dijo, ahora es cuando. Jeanine debía gobernar exitosamente más allá de esos primeros 100 días, si quería acabar políticamente con Carlos Mesa, el que enfrentó a Evo Morales en el 2019. Pero no fue así. Nos dejó librados al COVID-19 y a los bloqueos de Evo Morales. Se entregó a los brazos de la agroindustria cruceña, cuyos intereses intenta representar. Y hay tantos casos de corrupción y sobreprecios en las compras de equipos hospitalarios y de bioseguridad que da vergüenza ajena. Para el 6 de agosto esperábamos la renuncia a su candidatura, en un gesto de grandeza que la hubiera proyectado hacia el 2025. Pero, ¿qué va? Jeanine rifó su presente y futuro. Es una pena. El voto mayoritario también será de castigo para quien no supo cumplir su mandato y lanzó una candidatura útil al MAS, puesto que su existencia electoral depende de restarle los votos a Mesa. Sigamos esta revisión de candidatos. Tuto Quiroga. Tuto lanza ataques certeros contra Evo Morales y el MAS. En más de una ocasión he tenido que aplaudirlo. Pero, al igual que Jeanine, su sobrevivencia política depende de arrebatarle votos a Mesa. En las nacionales del año 2014, Tuto irrumpió en la arena electoral y le arrancó un 10% al entonces candidato opositor Samuel Doria Medina. Gracias a su actuación, el MAS obtuvo los 2/3 en el Parlamento. Esto sin mencionar la devastación que deja en los partidos por los que ha pasado: la ADN, Podemos y el PDC. Seguimos con Camacho. Luis Fernando Camacho, desde el Comité Pro Santa Cruz, jugó un papel extraordinario en los acontecimientos de octubre que terminaron con la huida de Evo Morales. Lo mismo podemos decir de su acompañante de fórmula, Marco Antonio Pumari, en Potosí. Pero concluido el combate callejero,
cuando debían mostrar sus dotes políticos, resulta que ya se estaban repartiendo las aduanas y traicionándose públicamente con grabaciones de audios que Camacho dio a conocer para desprestigiar a Pumar y su propio compañero, quien terminó convertido en un cero a la izquierda. Camacho cogobernó con Giannini y su gente fue un dolor de cabeza para el gobierno transitorio. Desde el gerente de Entel, que sacó dinero de la empresa para financiar a su comparsa en Santa Cruz, pasando por una ministra de Comunicación que cada vez que abría la boca provocaba comunicados de repudio de las organizaciones de la prensa y de los derechos humanos, hasta el ministro de la Presidencia, Justiniano, que aprovechó del cargo para proteger a sus clientes, una manada acusada de violación. Yo no puedo creer que sectores regionalistas se sientan representados por Camacho, el Camacho que conocemos hoy. Santa Cruz merece y tiene una mejor representación. Pero lo importante es que no estamos hablando de una elección regional para gobernador. Es una elección nacional para derrotar a un proyecto dictatorial y Camacho no es el elegido. No es quien acabará con esas pretensiones. Al igual que Jeanine y Tuto, los votos que obtenga saldrán del caudal de Mesa. Bueno, y ahora veamos qué pasa con Mesa. Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, tiene que ganar. Ningún otro en la vereda democrática, como dice Juan del Granado, tiene esa oportunidad. Si Mesa no gana, el vencedor será el candidato de Evo Morales. Y el electorado debe decidir entre 2, no entre 8. En el corto tramo que resta para llegar a las urnas de octubre, queremos ver a un Mesa ganador, y no al candidato del voto útil, del mal menor, el peor es nada. Mesa debe ser el heredero de las grandes victorias democráticas, como el 21F y la Revolución de Octubre del año 2019, y por lo tanto de la mayoría de nuestro país. El voto que va a recibir tiene un mandato, el que reclama Juan del Granado: acabar con el régimen de Evo Morales. Acabar es opuesto a conciliar. Si piensa que al evitar una confrontación con Evo Morales podrá ganar votos de un azul desteñido, se equivoca. Su caudal electoral no está en ese lado. Está en el 65% de los electores que luchó en las calles contra el prorroguismo y el fraude. Ese 65% que quiere un liderazgo que tome el poder para destituir a los jueces y fiscales del régimen anterior y procese a Evo Morales y a sus ministros y otros por el fraude, por la gigantesca corrupción, por terrorismo y también por estupro. El próximo gobierno democrático tendrá 1000 tareas que realizar, como frenar la pandemia del COVID-19 y la caída de la economía y del empleo y muchas otras. Pero mandato, uno solo. Acabar con el régimen montado por Evo Morales quiere decir levantar sólidas instituciones para un Estado democrático. ¿Que habrá huelgas y bloqueos? ¿Que Evo Morales no dejará de conspirar? ¿Que Mesa tendrá que hacer pactos parlamentarios? ¿Que tendrá que aprender a dialogar y a ceder? Eso se da por descontado. Más en una época de profunda crisis económica y penuria colectiva. Pero que ya esté condenado a renunciar a los 3 meses con el primer bloqueo como en el año 2004, están equivocados. Se enfrentará a un Evo y un MAS derrotados, no en ascenso como hace 16 años, y a una oposición de los otros partidos democráticos de derecha muy debilitados, que irán a un desquite en la subnacional.
Lo concreto, y me sumo al pedido de Prado Arauz, vamos a votar, vamos a concentrar el voto y vamos a ganar. No viene el apocalipsis, viene una gran victoria para la democracia. Me despido de ustedes con un gran abrazo y estaré en cualquier otro instante con otro informe. Muchas gracias.